Seguimos en La Verdad en Radio, son las 12:35 de la tarde y estaban escuchando a Jerry Rivera con ¿Qué hay de malo? No hay nada de malo, de verdad que sí. Lo que hay es que estar preparados para afrontar las cosas malas. Bueno, y tenemos ya aquí nuestra entrevista del día de hoy a Héctor Villalba. Héctor es secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV en Monagas. Además es secretario ejecutivo nacional del sindicato SUNET-SAC, el Sindicato de los Trabajadores de la Salud, y también es miembro del Comité Ejecutivo Seccional de Acción Democrática en Monagas y miembro del Buró Sindical Nacional de Acción Democrática. Muy buenas tardes, Héctor. Bienvenido a La Verdad en Radio. Buenas tardes, Jenny. Gracias por la oportunidad. Bueno, estamos en La Verdad en Radio. Envíenos sus sugerencias, comentarios a través de nuestro Twitter, @LaVerdadMO. Y vamos a conversar con Héctor Villalba, secretario de la CTV aquí en Monagas, porque hoy es 11 de abril, se cumplen 11 años del paro petrolero del 2012, donde la CTV formaba parte de la Coordinadora Democrática. ¿Y cuál es el aprendizaje de lo que fueron esos días en la realidad actual, Héctor? Bueno, en ese momento, en el cual participamos activamente, como certeramente anuncias, lo que la experiencia es la lucha en la calle. Fue tremenda la asistencia en ese día o en esos días, que se interpretó un rechazo a las políticas del gobierno que estaban empezando a crear estragos en la población venezolana, específicamente los socioeconómicos y especialmente los trabajadores. Y hicimos nuestro llamado, nuestra protesta pública, y allí la gente acudió masivamente a eso. Lo que posteriormente pasó, de allí nosotros no hacemos responsabilidad mayor de eso, no fuimos ninguno ni golpistas, ni carmona firmante, ni eliminamos los poderes con nuestra firma, ni nada por el estilo. Hicimos una protesta de ciudadanía en la calle, en el entendido que para que existiera un sindicalismo libre, autónomo, sin los patronos, sin los partidos, sin los gobiernos, era necesario tener una democracia de mayor alcance y de mayor calidad. Y el tiempo nos ha dado la razón. Estamos ahora viviendo dificultades que hace un tiempo, en el 2001, lo presagiamos y luchamos contra ellos y seguimos haciendo. ¿Cómo observa la situación de los trabajadores en estos momentos, tomando en cuenta las 2 devaluaciones que se han registrado en los primeros meses del año? Bueno, en coherencia con lo que estoy planteando, mayor precariedad de los trabajadores. En el caso específico de Monagas, tenemos cerca de 230.000 trabajadores en la economía informal o en el desempleo abierto, 100.000 de desempleo abierto y 130.000 aproximadamente en la economía informal. No hay discusión de contrato colectivo, o muy pocas de ellas se dan, escasez en productos, la inflación que tú acabas de señalar, que es la más alta de América Latina y una de las más altas del mundo, con 2 evaluaciones, yo diría 3 o más. Una, la de 46.5% del 8 de febrero de este año, otra de la bendita subasta, que duplicó ese monto porque se llevó de 4.30 a 6.30 y en la subasta se dio en valores cercanos a los 13.000 bolívares fuertes, a los 13 bolívares fuertes, lo que tiene que ver con el aumento de la unidad tributaria en 19%, lo que tiene que ver con el valor real de aquel dólar por adquisición necesaria, que es lo que está fuera de esos 2 contextos anteriores, y el aumento de los servicios públicos para los trabajadores y para los ciudadanos. Aquí la escasez, producto de la destrucción del aparato productivo, pasar de ese largo tiempo. En el año 2001 habían 13.000 empresas, hoy aproximadamente hay solamente 7.000. Muchos profesionales nuevos, universitarios, se van del país. En el caso específico de Monagas, este es un estado universitario que cada año gradúa cerca de 3.000 o 4.000 estudiantes universitarios en sus promociones, en sus centros de estudio. ¿De dónde van? O a ejercer profesiones distintas a las que se graduaron o para el exterior, junto con su título universitario. Lamentablemente están buscando una visa para irse, específicamente para países europeos y países y también ahora una nueva manera de irse, que es para los países suramericanos, porque en el continente americano, en Sudamérica específicamente, Venezuela es el que peor política económica tiene un crecimiento sostenido en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Perú,
por solo citar algunos, y la gente se va para allá, porque aquí desafortunadamente la política económica del gobierno lo que ha creado es escasez, inflación, inseguridad, alto costo de la vida, desempleo, economía informal, entre otros elementos que lo que hacen es precarizar aún más las condiciones de los trabajadores. Estamos a las puertas de una jornada electoral. ¿Cuál es el rol de la CPB? ¿Forman parte de la Mesa de la Unidad o funcionan como un ente asesor? Nosotros formamos parte de la Mesa de Unidad Democrática, en el claro entendido que yo en lo específico formo parte del Comando Simón Bolívar del Estado de Monagas en la coordinación de movimientos sociales junto con el ingeniero William Tobar. Ahí estamos haciendo un trabajo a nivel del Estado que nos permitiría llevar a la presidencia de la República un gobierno decente, un gobierno por la democracia, por la libertad y por el progreso. En eso estamos luchando, y eso lo estamos haciendo hace 14 años de manera sostenida, cívica, constitucional, de manera responsable, de manera coherente con nuestras palabras y con nuestros hechos, que nos permitan tener mayor credibilidad en la ciudadanía y trabajar en el entendido, repito, de que no puede haber un movimiento sindical libre y autónomo con gobierno de este corte. Estamos conversando con Héctor Villalba, secretario general de la CPB Monagas. Son las 12:42. Envíenos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias a nuestro Twitter, @laverdadm. Héctor, cuéntanos un poco. ¿Sabes que el aumento salarial fraccionado que acaba de decretar o que acaba de anunciar Nicolás Maduro está también siendo adversado por Enrique Capriles, que dice que si llega a ganar él va a aumentar el 40% de una sola vez? Entonces, ¿cómo consideras tú que debe ser el aumento? ¿De una sola vez, fraccionado? ¿Qué opinión te merece este anuncio del aumento de Nicolás Maduro? Nosotros le hemos hecho al gobierno en estos últimos tiempos y a los candidatos, en este caso hay 7 u 8 candidatos, pero básicamente los más principales, que son el del gobierno y el de la oposición, que más allá de un aumento de sueldo, lo relevante es la generación de empleo, la seguridad jurídica para los empresarios nacionales y extranjeros que permiten invertir en un Estado, en Venezuela. En cuanto específico al aumento de sueldo, hemos planteado que no es un aumento de sueldo mínimo, es un aumento general de sueldos y salarios, porque hay profesionales universitarios con posgrado, con PhD incluso, que ganan casi igual que un trabajador de menor jerarquía. Entonces lo que estamos planteando, un aumento general de sueldos y salarios que permita que de acuerdo a la responsabilidad y de acuerdo a la jerarquía y a nivel académico tengan proporcionalmente su ingreso, su meritocracia y sus ingresos, y que sea con carácter retroactivo. Hay un acumulado, Jenny, desde el año pasado hasta aquí, de 46% de aumento en la inflación, específicamente en alimentos, y la escasez llega a cerca del 25%, cifra del Banco Central de Venezuela. Esto significa que el salario de los trabajadores cada día cuesta menos, y hay, en el último mes, tú acabas de recordar, hay un aumento de la inflación de cerca del 115%, sumando el aumento de la unidad tributaria, el dólar de la subasta y la inflación de 46%. ¿Okay? Entonces, siendo así, lo que se demuestra es que es necesidad de dos cosas. Una, generar empleo, y dos, aumentar el salario mínimo. El salario, un aumento general de sueldo y salario, no solamente de salario mínimo, sino de general para todos los trabajadores en escala, tanto en el público como privado, como rural y urbano. El lunes, independientemente de quién gane, el país amanecerá con un nuevo presidente, pero con muchos problemas por resolver, sobre todo en materia laboral. El nuevo mandatario, ¿por dónde debe iniciar su gestión? Son las 12:44 de la tarde, estamos en La Verdad en Radio. Para la próxima espacio me respondes esa pregunta, por favor, Héctor. Gracias. En La Verdad en Radio son las 12:48 de la tarde y estaban escuchando a Gustavo el Rey, Los Ninis con Enamorado. Y nosotros estamos aquí conversando con Héctor Villalba, quien es secretario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en Monagas. Héctor, quedó una pregunta en el aire, te la repito para que me la vuelvas a barajear despacito. El lunes, independientemente de quién gane, el país amanecerá con un nuevo presidente, pero con muchos problemas por resolver, sobre todo en materia laboral. El nuevo presidente, bien sea Enrique o bien sea Maduro, ¿por dónde debe iniciar su gestión, Héctor? Por respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué implica eso? En el caso de los trabajadores específicos,
respetar la autonomía sindical, respetar la propiedad privada, que permita mayor inversión, que los empresarios no se van extranjeros, firmar los contratos colectivos y discutirlos. Hay cerca de 300 contratos colectivos sin discutir, unos que tienen 5, 10, 15, hasta 20 años sin discutir. ¿Por qué dejaron de discutirse los contratos colectivos? Porque ¿Eran muy leoninos? No, al contrario. Contratos que tienen 5, 10, 15 años vencidos, obviamente las cláusulas, igual de esta economía inflacionaria que tenemos, eso se evaporan esas cláusulas de esos ingresos. Se dejaron de discutir porque el gobierno estableció una estrategia de discutir contratos colectivos, y solamente el presidente de la República era que por vía de decreto aumentaba el salario mínimo solamente. Entonces, no discutía contratos colectivos en las mayores empresas, sobre todo las empresas del gobierno nacional. Entonces, discutir los contratos colectivos y promover un estado promotor del empresariado nacional extranjero. Yo insisto en esto, porque esa estrategia permite generar empleo en un 82%, que es lo que genera empleo en la empresa privada, para poder trabajar, para poder lograr mejores condiciones de vida para los trabajadores, para los ciudadanos en general. Creo que esos 4 o 5 puntos es lo que tiene que empezar el gobierno, el nuevo presidente, a ejecutar, y sobre todo garantizar mejores servicios públicos de salud, de agua potable, de aguas servidas, de educación, de atacar de manera frontal y de manera integral al flagelo que nos está consumiendo a todos, especialmente a los trabajadores y a los estudiosos, de la inseguridad. Es lamentable que en nuestras calles, ya sea por el AMPA, se está yendo el futuro del país. El venidero 7 de mayo entra en vigencia la nueva Ley Orgánica del Trabajo. ¿Cuál es la recomendación de la CTB en torno a lo que será la nueva jornada laboral, tomando en cuenta que los trabajadores deben tener 2 días libres y continuos a la semana? Bueno, ya hemos venido adelantando en eso como organizaciones sindicales, afiliadas a la CTB nacional y regionalmente, que permite adecuarse con su patrono o el patrono con el trabajador para el horario que corresponda. Allí hay organizaciones que hay excepciones, empresas que hay excepciones, por ejemplo la empresa de vigilancia, las empresas que tienen producción continua que no se puede paralizar, los medios de comunicación de acuerdo a su horario, los centros comerciales. Hay una serie de excepciones que están operando, que el reglamento, que debería regular y reglamentar la redundancia ese aspecto de la jornada laboral y su característica, debe salir antes del 31 de este mes de abril, que permita tanto a trabajadores como a empresariados como al movimiento sindical tener ese marco legal donde adecuarse y regirse para cumplir la pauta de la ley de 40 horas semanales y 2 días continuos libres. ¿Ya está listo ese reglamento? Hay el Consejo Superior del Trabajo, que está contemplado en la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, está trabajando sobre el mismo y, repito, se espera que en los próximos días, antes del 31 de abril, que tiene el lapso para ello, lo hagan público para cada quien se acoja al mismo. ¿Y crees que las empresas del sector público y del sector privado están preparadas para la aplicación de estas nuevas disposiciones? Bueno, hay un sector relevante ahí en lo que tiene que ver con la empresa pequeña y mediana, lo que llaman las pymes, que han sostenido en esta economía inflacionaria una dificultad enorme para mantenerse activas, y ahora con ese 2 días adicionales de salario, perdón, de libre, se crea una dificultad severa para ellos. Entonces, no se escuchó su opinión y no se consideró su opinión para tomar esa decisión. Entonces resulta que ahora las pequeñas y medianas empresas, donde está cerca del 80% de las manos de obra venezolanas, de empresas que tienen 2 trabajadores, 5 trabajadores, 10 trabajadores, muchas de ellas con esfuerzo de años para poder sostenerla, ahora tienen esa dificultad. Entonces hay que hacer esfuerzos, y por eso el Consejo Superior de Trabajo tiene que escucharlo a ellos para cómo adecúan su comportamiento a la ley, a la norma, que permitan seguir avanzando sin que no sea en detrimento de su actividad laboral, y que se mantenga activa para generar empleo, porque es uno de los mayores sectores que genera empleo sustentable, productivo y decente en el país. Ya para concluir, como secretario de la CTB, hago un llamado institucional al proceso de votación de este domingo 14 de abril. ¿Qué cree usted que va a pasar este domingo 14 de abril? Nosotros hacemos un llamado por esta vía a los ciudadanos de Monagas
en todos los municipios, en todas las parroquias, a votar confiado, constitucional y cívicamente. Y alertamos a los ciudadanos que en estos últimos días de la campaña hay unos factores que están de un lado y del otro, porque hay que decir la verdad en el caso, específicamente el gobierno, con esa prédica reiterativa de sabotaje, de desestabilización. Nada de eso va a pasar. Es un pueblo maduro que responsablemente siempre ha ido a votar y ha acogido las instrucciones que se den para votar tranquilamente. Los órganos, siempre y cuando cumplan con lo establecido en la ley, anunciarán el ganador y la gente se acogerá a eso. No tengamos temor de ninguna desestabilización. Ese es un expediente tan viejo como falso. Muchas veces he dicho aquí, ¿y qué ha pasado? Da un ganador y la gente se acoge. ¿Okay? Pero siempre y cuando cumpla con las condiciones y que sea una victoria en buena lid, en beneficio de la ciudadanía, la democracia venezolana y la madurez de este pueblo. Entonces no hay que estar haciendo compras nerviosas, amigas, amas de casa, amigos lectores y oyentes de La Verdad en Radio. Vamos a quedarnos tranquilos, vamos a esperar en paz y vamos a confiar en que todo está bajo control. Así que son las 12 y los ciudadanos son los dueños del proceso. Sí, señor. En su mano lo encomendamos. Y Dios también nos va a estar Amén. protegiendo. Son las 12:56 de la tarde. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, jueves 11 de abril. Gracias a Héctor Villalba por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Y le damos también la más cordial bienvenida a todos los oyentes y lectores de La Verdad de Monagas a que mañana nos sintonicen nuevamente a las 12 del mediodía. El domingo compren La Verdad de Monagas, que va a estar en manos de todos ustedes, va a estar en disposición de todos ustedes. Y muy buenas tardes para todos los oyentes y lectores de La Verdad de Monagas.